El día de hoy voy a hablar de historia de Guatemala, cómo todos estos actos relevantes nos han marcado como sociedad, empezando desde la colonia, la independencia, el régimen conservador, las reformas liberales, la revolución, la contrarrevolución y el conflicto armado interno, ya que son hechos y actos que nos han determinado como sociedad. La historia nos ayuda a entender las consecuencias de lo que nos ocurre hoy en día. Entonces, no voy a hacer tanto énfasis en las fechas en específico, pero sí haré énfasis en las fechas y actos más relevantes de la historia de Guatemala. Comienzo con la colonia, como bien sabemos, año 1492. Los españoles estaban buscando comerciar, ya que habían vuelto al sistema de las tierras por expulsar a los judíos, y entonces van en busca de la India a través de la ruta de seda. Sin embargo, terminan llegando al continente americano. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vienen y crean una justa guerra, es decir, justifican su guerra aquí en Guatemala, despojándonos de nuestra tierra, esclavizándonos. ¿Cómo? Porque nos iban a evangelizar. Es entonces que nacen las encomiendas. Sabemos que primero eran los españoles, luego eran los hijos de españoles nacidos en Guatemala, es decir, en América. Hablamos de los criollos, luego de los ladinos, que eran técnicamente hijos de españoles e indígenas. Sabemos bien que eran producto de violaciones muchas veces. Y evidentemente estos se reproducían como esbirros el sistema de esclavitud hacia nuestra gente. Bueno, año 1821 y empieza la época de la independencia. Pero ¿cuáles fueron los antecedentes que causaron la independencia de Guatemala como tal? El primer factor determinante fue que en España estaba siendo azotado por la invasión de Francia, la piratería y el contrabando. Otro de los factores que influyeron a la independencia en el reino de Guatemala fueron la cantidad de altos tributos que le solicitaban al reino de Guatemala, ya que tenían que financiar ahí sí que esta invasión y esta guerra. Sin embargo, pues no obtenían beneficios como tal. Así que es uno de los actos determinantes. Otra, la forma de pensar. La Revolución Francesa y los movimientos independentistas jugaron un papel clave en lo que fue la independencia en el reino de Guatemala. Es entonces que los intelectuales se unen conservadores y liberales, evidentemente la clase dominante, para declarar la independencia el 15 de septiembre de 1821, porque ya no querían pagar esta cantidad de tributos a España. ¿Qué ocurrió en los años de independencia? Evidentemente Guatemala lamentablemente se independizó. Uno, no se independizó como tal. Primero porque estábamos endeudados. En la caja de los ingresos del reino de Guatemala únicamente habían 61 pesos y medio real, con una deuda que ascendía a los 200,000 pesos. Es decir, nos independizamos endeudados, sin organización, y efectivamente esto no ayudó en nada al país. Es entonces que ocurre la anexión a México, casi que obligada como tal, porque obligaron a Gabino Gainza, y entra un ejército que fue financiada nuevamente por el pueblo de resistencia, es decir, los indígenas esclavizados. Entonces llegamos a la reforma liberal de Mariano Gálvez, la primera reforma liberal, que como tal pues sí tenía buenas propuestas, pero hablamos de reformas cuando sabemos que fueron dictaduras, ¿verdad? Mariano Gálvez lo que proponía era una educación laica. ¿Qué quiere decir laica? Fuera de la religión, ya que la Iglesia Católica en ese momento pues dominaba la educación y todo lo que era el país. Es entonces que quiere una educación gratuita, laica e incluyente para todos, es decir, llevarnos al progreso. Evidentemente al final Mariano Gálvez es derrocado, por así decirlo, perseguido, conspirado por Rafael Carrera. Incluso pues lo tachan de haber contaminado las aguas, causando cólera en la gente. Pasamos al régimen conservador por el año 1840 hasta el año 1868. Durante esta dictadura de Rafael Carrera, que fueron 30 años, no de seguido, pero fueron 30 años, se prohibió la prensa, la forma de pensar. No solo eso, o sea, se seguían las encomiendas. Se habían quitado todas las reformas liberales, se apegaron nuevamente a la iglesia. Y efectivamente esto causó un atraso nuevamente en el país, aunque sabemos que las reformas liberales únicamente eran propuestas, o sea, no llegaron a nada.
¿Qué es lo que ocurre con Rafael Carrera? Bueno, se le atribuye a que lideró la batalla de los Altos, ya que Xela, Quetzaltenango, era un estado más en Guatemala. Otro de lo que se le atribuye es que en 23 de marzo de 1847 se funda la República de Guatemala, es decir, Rafael Carrera fue el primer presidente de la República de Guatemala. Un dato relevante. Otro de los datos relevantes fue que vendió Belice a Inglaterra a través de un contrato. Efectivamente, esto no benefició a la población. Seguían las explotaciones con el añil, dato que va a ser relevante para entender la segunda reforma liberal. ¿Pero qué era el añil o para qué se utilizaba? Este colorante artificial que se utilizaba para exportar en Europa ya no servía tras el régimen conservador de Rafael Carrera, ya que en Europa habían creado colorantes químicos. Es entonces que llega la segunda reforma liberal, año 1871. Después de Reina Barrios, de Miguel García Granados y de Reina Barrios, se propone una reforma liberal. Nuevamente repito, reforma liberal. ¿Esto qué quiere decir? Que querían integrar al indígena a la sociedad. Evidentemente culpaban a la época y no culpaban a los intelectuales que se pusieron a pensar que la independencia era para todos nosotros los nativoamericanos, los guatemaltecos. Porque evidentemente no les beneficiaba, querían seguir teniendo mano de obra gratuita, esclavos. Es entonces que nace la idea de un proyecto de letrarnos, de educarnos, de integrarnos a la sociedad, porque el indio era chuco, era inculto, era salvaje. Evidentemente esto no funcionó de nada, se aprobaron las famosas habilitaciones, que eran contratos en las que tenías que ir a trabajar e emigrar de tu casa para ir a trabajar en fincas cafetaleras. Esa fue la reforma liberal, que era educarnos para trabajar en el café, porque el añil ya no funcionaba, y para trabajar en el banano, factor que fue determinante después en la historia de nuestro país, y también lo del banano. Durante este periodo de Justo Rufino Barrios se expulsó a la religión totalmente, se le vendió las tierras a extranjeros, se beneficiaron sus allegados y evidentemente otra vez fue un atraso para el país. ¿Y quiénes fueron los más afectados? Las comunidades indígenas y nosotros los guatemaltecos. Es entonces que finalmente muere Justo Rufino Barrios y entonces llega un periodo en el cual pasan muchos presidentes, Lázaro Chacón, Orellana y demás cuestiones. Finalmente llegamos a Estrada Cabrera, el dictador más longevo de Guatemala, 22 años de dictadura. Igual, nuevamente, se prohibía la opinión pública, se suprimía todo, seguían las encomiendas, fueron 22 años de represión total. Incluso llegó a ganar elecciones con 10 millones de votos, cuando en Guatemala únicamente existían 2 millones de personas. Imagínense eso. Bueno, finalmente derrocan a Estrada Cabrera y termina preso y fallece. Ahora nos vamos a ir a 1930, la llegada de Jorge Ubico, otro dictador más que estuvo 14 años en el poder, no permitía a la opinión pública, seguían esclavizando a la comunidad indígena. Es entonces que empiezan a nacer ánimos de revolución. Importante decir esto. Lo que termina de estallar la dictadura de Jorge Ubico fue la muerte de la maestra Chinchilla y la muerte de un periodista. Esto hace que se pongan de acuerdo y formen un triunvirato militar. Se incluye Jorge Torielo, que él sí era civil, empresario, Jacobo Arbenz Guzmán y Francisco Javier Arana. Y forman el triunvirato militar. Es entonces que llega el 20 de octubre de 1944 y terminan derrocando a Ponce Baides, que había sido el encargado de Jorge Ubico para quedar en el poder. Los beneficios que trajo la revolución consigo fueron la autonomía a la Universidad de San Carlos de Guatemala y por primera vez en el país se dieron elecciones democráticas, quedando Juan José Arévalo Bermejo. Año 1945 y empieza este gobierno que fue un avance para Guatemala, después de años de dictadura, años de represión, años de esclavitud. Se funda el IGS, es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se establece el Código de Trabajo, se permite la forma de sindicatos y se funda la Facultad de Humanidades el 17 de septiembre de 1945. Evidentemente Arévalo se enfocó en la educación. Esto fue un avance para el país. Pero hubo un
factor determinante que manchó su partido, que fue la muerte de Francisco Arana, ya que se decía que estaba conspirando en contra de él. Él quería asumir la presidencia después de Arévalo, creía que le tocaba a él. Es entonces que se planteó armarse. Había un armamento en Amatitlán y lo fue a traer. Jacobo Arbenz, que fungía como ministro de defensa en ese momento, decidió ir a averiguar. Realmente no se sabe lo que pasó con Francisco Arana, pero sí se sabe que murió. O sea, fue asesinado ahí en ese puente de Amatitlán. Y evidentemente esto se le achacó a Arévalo y posteriormente a Jacobo Arbenz Guzmán. Es entonces que llega 1949 y nuevamente convocan elecciones. ¿Qué es lo que ocurre? Después de la Constitución de 1945, que efectivamente fue un avance para la sociedad, porque incluso las mujeres alfabetas, si bien lamentablemente las analfabetas aún no podían votar, las alfabetas ya podían votar. 1949 llega Jacobo Arbenz Guzmán al poder a través de elección democrática. Y quiere plantear, ahora sí, después de años de represión, años de dictaduras, los cuales solo se beneficiaron algunas empresas, la famosa UFCO, la United Fruit Company. Esta compañía era dueña de extensiones de tierra gigantes en Guatemala, no les pertenecía, no pagaban impuestos, no le pagaban a la gente lo que era. Efectivamente era conocido como el pulpo, porque era un monopolio total, eran dueños del ferrocarril, eran dueños de Puerto Barrios técnicamente, eran dueños de la energía. Y Jacobo Arbenz Guzmán entonces quiso plantear 3 proyectos que fueron clave en su partido. Primero que nada, la famosa reforma agraria a través del decreto 900. Esto le quitaba las tierras que no le pertenecían a la UFCO y se las pagaba. Y estas tierras pasaban a ser en usufructo de las comunidades indígenas. No solo esto, también se les brindaba asesoría para que pudieran generar sus propios ingresos. La reforma agraria evidentemente fue un avance total. Otro de los proyectos de Jacobo Arbenz Guzmán fue la creación de la hidroeléctrica Curum-Marinala. Esto bajando el precio de la electricidad en Guatemala. Y la carretera al Atlántico para poder exportar los productos en Guatemala. Evidentemente esto no le gustó para nada a la UFCO porque querían seguir gozando de sus beneficios, es decir, no querían pagar impuestos, querían seguir teniendo esclavizada a la gente. Es entonces que años posteriores, incluso desde Arévalo, ya se había planteado poner a Guatemala como aquel satélite en el que el comunismo iba a invadir América. Y evidentemente esto alarmó a los estadounidenses porque estaban en plena Guerra Fría contra la Unión Soviética. Le tenían terror al comunismo. Y es entonces que Estados Unidos le empieza a hacer propaganda comunista a Jacobo Arbenz Guzmán, este gobierno que en realidad lo que quería era un capitalismo, competencia más justa, porque las tierras no solo se les despojaron, encima se les pagaron, tierras que no eran suyas. Efectivamente la UFCO tenía intereses y evidentemente esto fue con ayuda de la CIA y de los Estados Unidos. Bueno, para no hacer más largo el cuento, finalmente y lamentablemente empiezan los ataques. Carlos Castillo Armas, que era un allegado de Arana, había estado exiliado en Honduras. Es entonces que salía con no el ejército de los Estados Unidos, pero sí con la CIA y los Estados Unidos y crean un ejército. Evidentemente, esto era para invadir Guatemala. No solo esto, porque también los Estados Unidos amenazaron con invadir Guatemala si Jacobo Arbenz Guzmán no renunciaba. Finalmente renuncia, lamentablemente, y renunció porque quería dejar a un triunvirato militar que lo representara a él para mantener las reformas en el país. Lamentablemente a los Estados Unidos no les gustó el discurso que dio Jacobo Arbenz diciendo que los Estados Unidos y la CIA evidentemente conspiraron y tacharon de comunista su gobierno que era capitalista y que era progreso para Guatemala porque se basaba en el modelo de Estados Unidos. Finalmente Carlos Enrique Díaz, que era su representante, no queda como presidente porque este discurso evidentemente no le gustó a los Estados Unidos. Es entonces que Carlos Castillo Armas llega al poder y evidentemente empiezan a nacer esto de la contrarrevolución. Entonces, revolución 1944 a 1954, 10 años de primavera democrática que se vivieron después de años de represión, de dictaduras y de mecanismos de extorsión hacia nuestros habitantes. Con la contrarrevolución, evidentemente, todas las reformas quedan vedadas, es decir, quitaron todas las reformas que había hecho Jacobo Arbenz y esto, evidentemente, atrasó nuevamente al país, lamentablemente. Encima, el ejército se polarizó porque consideran a Castillo Armas como un traidor a la patria. Lamentablemente, y al final, esto no benefició para nada
a Guatemala, únicamente a cierto grupo selecto de personas, es decir, a la clase dominante. Finalmente, Carlos Castillo Armas es asesinado en 1957 y queda a Idígoras Fuentes. Es entonces cuando empieza en 1960 los movimientos guerrilleros, que nacen por lo mismo, revolucionarios contra contrarrevolucionarios. Y si bien la guerrilla también fue causante de muertes en el conflicto armado interno, el 95% de las muertes de esas 200.000 personas que se sabe que murieron, porque evidentemente y probablemente fueron más, lamentablemente, el 95% de las muertes fue a causa del ejército. Y lamentablemente no se hizo justicia por esto. Fueron 36 años de conflicto armado interno. Las épocas más violentas está la de Lucas García, el cual asesinaron y te tachaban de comunista y te mataban. Mataron a universitarios grandes como Oliveiro Castañeda de León, Alejandro Cotí e incluso a este alcalde Manuel Colón Argueta. Evidentemente asustaron a todo el mundo utilizando nuevamente mecanismos de terror. 1996 se firman los acuerdos de paz después de 36 años de conflicto armado interno. Evidentemente la verdad queda oculta. ¿Por qué? Porque sigue siendo un tema sensible en el país, el cual no se puede tocar, porque evidentemente a los grupos de poder no les conviene. Como conclusión, Guatemala es consecuencia de los actos que nos han azotado como sociedad. El legado colonial o el legado que deja la colonia como tal es el racismo y la cultura de la extorsión. Porque o trabajabas para mí o trabajabas para mí. Y ni siquiera era trabajo, te iba a esclavizar. Luego, las reformas liberales, que en realidad son dictaduras, junto con la dictadura conservadora, nos dejan otra vez la esclavitud. Y, consecuentemente, las dictaduras de Estrada Cabrera y Jorge Ubico nos dejan esa figura de dictador que hoy en día sigue siendo consecuencia en el país, ya que piensan que el presidente va a resolver todo cuando sabemos que el presidente es el representante elegido, pero no va a hacer todo el trabajo. Bueno, esta es la historia de Guatemala, más o menos. Son los actos más relevantes, más importantes. Si queremos hablar de factores importantes, podemos hablar que la reforma liberal como tal fue vender el país a los extranjeros, a pesar de que hubo más libertad supuestamente. O sea, como tal la reforma liberal lo que podemos rescatar es el matrimonio civil, el registro de personas de Mariano Gálvez, un intento de educación laica y gratuita, que sabemos que no es así, que a día de hoy tampoco es así, pero que debería ser así. Hechos relevantes como tal serían esos y nada, que fueron un atraso para el país. Evidentemente una cultura de terror que se ha ido reproduciendo a través de los años. ¿Por qué? Porque primero eran los criollos, después eran los ladinos y efectivamente al final todos actúan y determinan a la sociedad y la reproducen de la misma manera. Volviendo a años de esclavitud, volviendo a años de represión, de mecanismos de terror. ¿Y todo a través de qué? Si se dan cuenta, de la manipulación de los medios. ¿Por qué? Porque incluso los Estados Unidos, con este fantasma del comunismo que crearon en América, no solo crearon todo lo contrario, porque nos atrasaron totalmente, sino que evidentemente lograron todo lo contrario. ¿Por qué? Porque al final hay países en América que sí son socialistas a causa de esto. Pero bueno. Esto sería un resumen de la historia de Guatemala, de los actos más relevantes. Evidentemente quedo sujeto a dudas, evidentemente hay varios datos relevantes que puedo tocar en otro video. Pero bueno, eso sería todo. Agradezco la atención y les dejo como reflexión. Estudien la historia, aprendan de ella y entiendan a la sociedad. Porque muchos de los problemas que ocurren hoy en día son determinados del legado colonial, de las reformas liberales y el régimen conservador, las dictaduras de Estrada Cabrera y Jorge Ubico, y la independencia, que sabemos no existe porque Guatemala sigue siendo un país dependiente. Muchas gracias.